Buenos días y bienvenidos a Enfoque de los Sábados, que vamos a comenzar dedicándolo a un desayuno llamado Líderes 2024 que el Grupo del PP organizó el día de ayer en un hotel en San Isidro. La palabra líder procede de un viejo verbo germánico que quiere decir hacer camino, a ir por el camino, guiar en un camino. Ha pasado a todas las lenguas a partir de ese origen medieval germánico. Y lo que el grupo ha querido hacer, llamándolo así, es subrayar que en todos los campos de actividad, es decir, el Estado peruano, las empresas, el mundo asociativo, la academia, hay personalidades que forjan una visión del Perú, que tienen ideas para resolver los problemas que enfrentamos todos los días y que tienen la autoridad moral para creer, hacernos creer de que van a ser honestos y van a ser eficaces. Invitamos a este desayuno a dos especialistas de dos áreas diferentes, el economista Hugo Perea y el politólogo Carlos Meléndez. Los hemos invitado ahora para que nos digan con qué sensación salieron de este desayuno que fue celebrado por sus participantes como un esfuerzo de elevarnos por encima de las pasiones de la coyuntura para ver el mediano y largo plazo del proceso que nos ha conducido a la situación en la que estamos ahora y la situación a la que podemos llegar si no hay reformas. ¿Y cuáles son esas reformas que hay que hacer? Esto supone partir de un diagnóstico y por ahí comenzó Hugo Perea, que es un economista que ha sido viceministro en el Ministerio de Economía y Finanzas y que es el economista jefe del BBVA. Señor Perea, muy buenos días. Explíquenos, por favor, qué es lo que quiso transmitir usted ayer a los que participaron en este desayuno. Gracias, Fernando. Nuevamente felicitarlos por la iniciativa, que ha estado muy buena para generar más información, ¿no?, para el público en general. La idea principal, digamos, que estaba detrás es que para este año estamos un poco más constructivos sobre la economía peruana, ¿no? Hay una serie de elementos que nos hace pensar que la economía podría moverse a un 2,7 este año. Es un resultado todavía bajo, pero mucho mejor a la contracción, obviamente, que tuvimos el año pasado de menos 0,6. Entonces, este año nos debería ir algo mejor. Pero sí, la preocupación está un poco en el mediano plazo, ¿no? La velocidad de crucero que vamos a experimentar en los próximos años. También lo que quería comentar ayer, ¿no? El pronóstico de crecimiento para los próximos años está alrededor del 2,5, 2,6 promedio. Y la verdad que contrasta muy mal, obviamente, con el periodo de auge que tuvimos entre el 2001 y el 2013, digamos, donde crecíamos a más o menos o por encima del 6%. Cuando crecíamos a 6,3%, a ese ritmo, cada 13, 14 años se duplica la capacidad adquisitiva de un peruano promedio. Fíjate qué rápido, ¿no? En menos de una generación. Bueno, ahora para poder lograr lo mismo, a un ritmo del 2,5 vamos a necesitar 35 años. Y no solo eso, preveíamos también que la pobreza seguramente irá reduciéndose, pero de manera muy paulatina. Contrasta con el rápido descenso que mostró la pobreza entre el 2004 y el 2019. Fue una caída de 38 puntos básicos, ¿no? de 58% tiene a 20%. Precedentes en nuestra historia y en pocos países tal porcentaje de reducción de la pobreza. Muchos académicos a nivel internacional han reconocido este avance, ¿no? Lamentablemente, después de la COVID subió y se ha quedado ahí arriba. Y el problema es que nosotros pensamos que el próximo dato que se va a publicar posiblemente este mes sobre pobreza, va a mostrar un incremento respecto del último dato disponible, que es el 22. O sea, en el 23. Incremento del año pasado. Desde el 22. O sea, el año pasado habría subido, correcto. Y seguramente hacia adelante, creciendo a un ritmo del 2,5, lentamente irá reduciéndose. Pero nosotros vemos que si se mantiene ese ritmo lento, para poder regresar al nivel bajo, tan bajo que alcanzamos en el 2019 de 20,2, vamos a necesitar poco más de 25 años. Es demasiado tiempo. Hugo Perea, un argumento que yo he escuchado repetir estas últimas 48 horas en boca de congresistas, que son los que han tomado esta decisión, pero también de especialistas o pseudoespecialistas, es: estamos en recesión, era necesario hacer eso porque la recesión obliga a tomar medidas excepcionales. ¿Es verdad la premisa? ¿Seguimos en recesión? No, estamos en una fase de recuperación económica, ¿no? Un poco que ya hay indicios, incluso que desde el cuarto trimestre ya veíamos una especie de quiebre, ¿no? Una mejora todavía tímida, por supuesto, relativamente tibia,
el consenso del mercado, el consenso de analistas está esperando que luego de 4 trimestres en negativo, el primer trimestre habríamos crecido alrededor del 2%, ¿no? Una cifra por ahí seguramente estará el crecimiento del primer trimestre. O sea, no estamos en recesión, estamos en un entorno de recuperación, pero recuperación lenta aún, ¿no? De acuerdo. Carlos Meléndez, usted aprovechó los argumentos que había esgrimido el señor Perea para introducir su análisis desde el punto de vista de la pobreza. ¿Qué relación hay entre los pobres, quienes han visto caída su capacidad de consumo, especialmente para alimentos, pero también para transporte, educación de los hijos, y el comportamiento electoral? Hay que preguntarnos cómo vota alguien que está con los bolsillos vacíos, ¿no? Es decir, hay más gente que está por debajo de la línea de pobreza con respecto a la década pasada, y lo más probable es que no tengamos la recuperación tan pronto a nivel de justamente salida de la pobreza para un nuevo escenario electoral. Entonces vamos a tener que alrededor de un 25, un 30% de pobres que van a salir a votar en los próximos comicios, el año 2026, y entonces alguien que va a votar pues con bronca. Pero no solamente eso, porque es alguien que además sale a votar en un escenario de polarización. Entonces, es alguien que tiene limitaciones económicas y además que está polarizado. Entonces existe la posibilidad de que justamente candidatos que estén en los extremos del espectro ideológico entre izquierda y derecha son los que sean beneficiados por esta combinación de una población desafecta, embroncada con la economía, con cómo se está dirigiendo el país, pero que además va a tener que elegir entre candidaturas que buscan no salidas consensuadas, salidas intermedias, salidas moderadas, sino que buscan salidas ya sea por el extremo de la izquierda o por el extremo de la derecha. Ese es uno de los escenarios que habíamos previsto ayer y que conversamos ayer cuando tratamos esto en el desayuno de líderes, ¿no? De acuerdo. Uno de los gráficos que usted presentó, también el señor Perea nos mostró gráficos importantes, pero usted hizo algo que yo no había visto hasta el momento, un mapa donde se ubican, como si fueran islas en un vasto océano, cada uno de los 27 partidos actualmente inscritos, en espera de que hayan otros más. Y los ubicó desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha. Naturalmente, la posición que han recibido en su mapa algunos partidos ha producido malestar. Los dirigentes polémica y los miembros, bueno, malestar entre quienes son miembros de esos partidos. Por eso quisiera que comience diciéndonos sobre la base de qué criterios usted ha definido este espectro que va desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, tomando en cuenta que su tesis es que la mayor parte del electorado se ubica en las franjas del centro. Así es. Pero explíqueme con qué criterios definió usted. Fueron dos gráficos, uno que tenía que ver con la demanda, es decir, la autoubicación ideológica de la población entre izquierda y derecha, donde vimos efectivamente que había sectores mayoritariamente en el centro, pero como dije ayer, en el centro no solamente se ubican las personas moderadas, sino también los indiferentes o los indecisos e incluso los anti-establishment que odian tanto el sistema que tampoco quieren ni la extrema izquierda ni la extrema derecha, pero son desafectos. Hay un gran bloque en el centro, en la demanda, pero también pequeños bloques importantes de 10-15% en los extremos. Esa es la demanda, el ciudadano promedio. Pero en política, como economía, esto es una metáfora que utilizamos los politólogos, desde la economía tratamos de hacer un match entre la demanda y la oferta. ¿Cuál es nuestra oferta partidaria? Nuestra oferta partidaria es por ahora de 27 partidos políticos. 27 que van a fragmentar ese escenario de polarización de la demanda. Entre esos 27 partidos políticos, lo que hicimos nosotros es tratar de leer las propuestas, sus plataformas programáticas, las que presentan ante las autoridades electorales, y ubicarlas utilizando en el marco izquierda-derecha, utilizando como proxy si proponen una asamblea constituyente para cambiar el actual marco de la economía de mercado que está en la Constitución. Ese fue nuestro proxy para ubicarlos desde la extrema izquierda, donde están pues Perú Libre, Antauro, por ejemplo, hasta los que son los
defensores a rajatabla, por decirlo de un modo, que ni siquiera creen que deben haber reformas a la actual constitución, donde está el fujimorismo o algunos otros partidos de derecha. Y a eso también le ubicamos un eje vertical donde habían posiciones más progresistas y más liberales. Habían posiciones bastante conservadoras, los que están en contra del aborto o del matrimonio, en contra del aborto en cualquier caso, y personas que están, y propuestas que están en contra inclusive del matrimonio entre personas de un mismo sexo. Los ubicamos en el espectro más conservador, y los más progresistas, los que tienen posiciones distintas. Es en base a esos indicadores que ubicamos la oferta. Mucho me temo que vamos a tener que rehacer ese mapa después de algunas reacciones de los partidos y sobre todo de la incorporación de nuevos, porque hay más de 27 ya inscritos. Vamos a hacer una pausa y retomamos nuestra conversación con los dos expositores del Desayuno Líderes 2024 que tuvo lugar ayer bajo iniciativa del grupo RPP, Carlos Meléndez y Hugo Perea. Vamos a la pausa y regresamos a Enfoque los sábados. Son las 9:19, estamos conversando con el economista Hugo Perea y con el politólogo Carlos Meléndez, quienes ayer se expusieron sendas ponencias en el Desayuno de Líderes 2024. Señor Perea, usted hizo un vínculo entre la tasa de crecimiento económico y la pobreza en el Perú. Pero al mismo tiempo, otros criterios igualmente importantes como el de la productividad y la informalidad. ¿Qué es lo que ve usted en la realidad del Perú y cómo evolucionar hacia mejores ingresos, más formalidad y más productividad? Comienzo por lo último. Sí. En realidad los países que han salido de la pobreza y que han generado altos estándares de vida es sencillamente porque aumentaron sus niveles de productividad. Casos más cercanos a nosotros fueron las experiencias de Corea del Sur y Singapur. Corea del Sur fue un país que quedó diezmado por esta guerra interna que tuvieron y que dejó dividida la península, ¿no? Se calcula que murieron como entre 3 y 4 millones según algunos cálculos y dejó el país arrasado sin infraestructura. Bueno, esa Corea del Sur, a inicios de los 60, tenía un nivel de ingreso por habitante que era la tercera parte de Perú. Estaba entre las economías más pobres del mundo. Los alcanzan a principios de los 80 y hoy día, por supuesto, gozan de un estándar de vida muy superior al nuestro, comparable con los países europeos, ¿no? ¿Qué estuvo detrás? Hay mucha discusión, los economistas siempre se debaten sobre esto. Algunos dicen que fue este direccionismo sectorial y estas metas de exportación, algunos dicen que fue su manejo de tipo de cambio, otros rebaten, pero en donde no hay discusión, tanto en el caso de Singapur y Corea del Sur, fue en la inversión en educación. En el caso de Singapur se dieron cuenta que podían ser un hub importante, adoptaron el inglés como el idioma oficial en los colegios, ¿no? Y fíjate dónde están ahora, tienen un ingreso per cápita similar al de los Estados Unidos, pero nuevamente hicieron bien en términos de invertir en educación. La educación está muy correlacionada con la productividad y nuevamente productividad significa ingresos más altos. Entonces eso es un poco lo que permite explicar por qué los incrementos de productividad generan crecimiento sostenido, estándar de vida más alto y un nivel de vida más alto está siempre correlacionado con menor pobreza. Ahí nuevamente hay discusión, si es una condición necesaria o suficiente crecer rápido, pero hay una correlación muy clara. Uno mira quiénes son los países en donde prácticamente la pobreza es se ha reducido mucho. Son aquellos países que tienen los niveles de ingresos per cápita más altos. Suena un poco verdad de perogrullo, pero eso es un poco lo que uno observa en la evidencia, ¿no? Carlos, por su parte, lo suyo ha sido poner en relación la curva de la pobreza con las tendencias electorales. Uh-huh. ¿Qué es lo que ha concluido usted? ¿Cuáles son los resortes que llevan a que los peruanos se identifiquen con una u otra corriente y en consecuencia voten de una u otra manera? De un tiempo a esta parte, el electorado peruano, y no solamente en el Perú, sino en otros países de América Latina y del mundo, empieza a formar sus preferencias electorales, no porque adhiere a un partido político, no porque simpatiza a un partido político, sino porque rechaza un partido político. En el Perú tenemos dos grandes identidades partidarias negativas: el anticomunismo por un lado y el antifujimorismo por otro lado. Y eso es muy interesante porque las polarizaciones en otros países, si vemos, no sé, en Estados Unidos, una polarización entre identidades positivas,
entre los demócratas y los republicanos. En cambio, en el caso peruano lo que estamos viendo es polarización entre entidades negativas. Ese es un problema porque al momento de hacer el accountability, al momento de hacer por quién voy a votar, la persona a la que uno elige tiene que representar una plataforma programática, tiene que representar una propuesta de gobierno. Pero acá los peruanos estamos votando simplemente con el hígado y por lo tanto le estamos dando un mandato de destrucción a tu opositor político. Ese es el mandato que da el elector por el candidato que está votando. Y lamentablemente con esos mandatos no se pueden construir comunidad, no se puede construir colectivo. Es por eso que ayer en la discusión, en las preguntas tan interesantes que hubo del público, cuando se hablaba de propuestas o qué se puede hacer frente a este escenario, creo que tenemos que empezar a poner una reforma de agendas políticas que tienen que ver con la despolarización. Se ha hablado mucho en el país y en América Latina y en otras partes del mundo, obviamente, este fenómeno de la polarización, pero tenemos que empezar a poner unos nuevos temas de agenda. ¿Cómo despolarizamos una sociedad? Y en términos concretos, eso se refiere a cómo lidiamos con la fragmentación política, porque una fragmentación política hiper, que es la que tenemos en el Perú, lo que hace es justamente visibilizar los extremos, y hay que pensar reformas para justamente generar incentivos para que se generen coaliciones, por lo menos de cara a los próximos comicios, ¿no? Hugo Perea, usted hizo notar que probablemente hasta fines de la década, es decir, 6 años más, tendremos un boom de alza del precio del cobre. Algunos dicen que nos podríamos, bajo ciertas condiciones, convertir en los primeros productores mundiales de cobre si es que se llevaran a cabo algunos proyectos en vista de los yacimientos que eventualmente hay en nuestro país. Pero dijo, el hecho de que las circunstancias económicas sean muy favorables para la economía peruana por el cobre y otros commodities, esto no significa que sepamos aprovecharlos, porque tenemos una cantidad de actitudes y decisiones y corrientes políticas que son capaces de impedir que aprovechemos lo que tenemos al alcance de la mano. Explíqueme qué debemos hacer para poder aprovechar las circunstancias económicas internacionales excepcionales que se ofrecen a nosotros. Sí, claro, un poco lo que quería destacar ayer era que el precio internacional de algunos metales básicos, metales industriales que nosotros exportamos, se va a sostener en los próximos años, posiblemente en lo que resta de la década. Estamos en un proceso de reconversión energética, se está buscando usar tecnologías más limpias en general, las empresas están abocadas a eso y en algunos países tienen metas de reducción de carbono, etcétera, muy claramente definidas. El consumo de autos totalmente eléctricos es alrededor de 3 veces más consumo de cobre, quiero decir, que un auto convencional. Entonces, eso es mucha demanda de cobre. Pero por otro lado, no hay nuevos proyectos, nuevos megaproyectos que vayan a entrar en los próximos años a abastecer ese mercado que va a demandar más cobre. Entonces, los analistas, los traders, los expertos en temas de precios de materias primas están anticipando que esto le podría dar un auge importante al precio del metal que nosotros exportamos. Es nuestro principal producto de exportación. Hoy día está cotizando por encima del $4.20 la libra, es un precio muy bueno, que debería ser un atractivo para que vengan empresas mineras a desarrollar proyectos que están ahí, en la tubería de proyectos que podríamos eventualmente implementar. Pero no solamente una minera mira el precio, ¿no?, que puede estar muy atractivo. No solamente mira algunas ventajas comparativas que podemos tener en Perú respecto a nuestro competidor del sur en cobre, que es como el precio de la energía aquí es mucho más bajo. Mira también temas de estabilidad. Son inversiones a largo plazo. Entonces ahí tenemos que tener un buen esquema que dé señales muy claras, por ejemplo, de respeto a los contratos. Y hemos visto últimamente, por alguno u otro lado, que esas señales son algo difusas, ¿no?, en temas de infraestructura, por ejemplo, que podrían generar un poco de aversión a venir hacia el Perú. Y el otro tema importante en el que también deberíamos avanzar es este tema de la tramitología, ¿no? Para llevar a cabo un proyecto minero, leí hace poco una columna de un exministro de Economía, decía que hoy día hay que cumplir 265 procedimientos, ¿no? Entonces, esas cosas son las que tenemos que mejorar, dar un marco claro, un buen clima para los negocios, que se haga lo que realmente dice nuestro marco normativo de respeto a los contratos y, por otro lado, ver cómo podemos reducir
estos trámites que eventualmente pueden ser muy engorrosos. Muchas gracias, Hugo Perea, por su participación ayer en el Desayuno de Líderes 24 y muchas gracias por haber venido también hoy. Nos quedamos unos minutos con Carlos Meléndez después de la pausa porque ha introducido conceptos interesantes que quisiera que aclare esta agenda de despolarización. ¿Cómo es posible que la polarización domine nuestro escenario pese a que la mayoría de los electores se ubican en el centro? Yo quisiera que nos explique eso después de la pausa. El politólogo Carlos Meléndez nos ha dicho hace un instante que en nuestro país hay que impulsar una agenda de despolarización, es decir, de negativa al diálogo entre quienes se sienten ubicados en posiciones contrapuestas del espectro político peruano. La pregunta es, el mapa que usted presentó sugiere que la mayor parte de los electores y de los partidos intentan ubicarse en el centro. ¿Cómo es compatible esta mayoría centrista en el país con una polarización en torno a los extremos de izquierda y derecha? La mayoría de electores en el Perú efectivamente se ubican en el espectro del centro, pero hay diversas interpretaciones de lo que es ser centro para los que responden esa pregunta. Entonces, ahí más que un espacio, creo yo que el centro es un vacío donde caben no solamente los moderados, sino también los que son indecisos, los que simplemente ignoran la política, no quieren saber nada de política, gente que en realidad pues pone que es en esta escala del 1 al 10, ponen 5 por quedar bien con el encuestador. Entonces, si bien el centro es un paquete muy, muy grande, en realidad es un espacio de disputa, porque al final ese elector centrista puede terminar votando por algún extremo como Pedro Castillo, por ejemplo, ¿no? Entonces, el problema es que estos electores que están en los extremos, que son entre el 12 y el 15%, gente que le da una escala del 1 al 10, donde uno es izquierda y dice derecha, gente que te dice yo soy 1. Y gente que te dice yo soy 10. No te dicen yo soy 2, 3, te dicen 1 y 10. Esos en cada extremo es alrededor del 12-15%, que en un sistema de 2 partidos políticos o de 3 partidos políticos no tendría mayor representación. Pero en un escenario de fragmentación, con ese 12-15% en los extremos, pasan a la segunda vuelta. Entonces, que es lo que nos pasó. Entonces, hay incentivos para que estos mini candidatos que tenemos, estos 27 mini partidos inscritos que tenemos ahora, no hagan coaliciones. Porque saben y más bien hay incentivos para que se vayan hacia los extremos, para que justamente busquen capturar este 12-15%. Ese es lamentablemente ese es el diagnóstico. Y entonces tenemos que empezar a ver reformas, no solamente cómo se despolariza una sociedad, pues tratando de generar incentivos para coaliciones, para evitar esa fragmentación que permite ir hacia los extremos. Y la despolarización es un tema que tiene que ver con las élites políticas. Son las élites políticas las que tienen que ayudar, élites políticas en general, también las élites económicas y sobre todo culturales. Evitar de estigmatizar a alguien que piensa distinto. Porque querramos o no, en este país tenemos que hacer política con un castillista y con un fujimorista, que son las identidades más estigmatizadas de un lado y del otro en este país. Dice que no representan a la mayoría del electorado, que se ubica más bien en el centro. Pregunta final, robando un poquito de tiempo. ¿Qué papel va a jugar la corrupción en la definición de la identidad de los movimientos políticos y de las elecciones? Naturalmente, todos están contra la corrupción de palabra, pero los gestos y los votos en el Congreso no necesariamente van en ese sentido, que sea legislación criminal o que sea autonomía del sistema judicial, etcétera. Estamos ante un desafío grande de la corrupción y el tema principal de los ciudadanos ha pasado a ser la inseguridad, que no logramos combatir bien por la corrupción de las instituciones públicas. Sí, lamentablemente este crecimiento económico que ha dado fe Hugo Perea hace un instante, no solamente tiene que ver esta actividad económica, no solamente tiene que ver con la economía formal, sino también con la economía informal. Y la economía informal es una zona gris en la que se entran actores ilegales. Son los actores ilegales parte de los promotores, quizás los principales promotores de la corrupción de la política en el país. No es que los políticos sean unos angelitos, obviamente, sino que quienes financian la política son precisamente estos actores que vienen de la minería ilegal, que vienen del contrabando, que vienen de actividades ilícitas. Hay que cerrar la puerta al financiamiento ilegal de la política.
Esto sí, para evitar justamente que haya corrupción, para evitar de que existan demasiados intereses que tergiversen la representación política. ¿Cómo se logra eso? Acá lo hemos hablado varias veces, restableciendo normas que permitan que los actores formales de la economía contribuyan a la política de manera transparente. Y eso con una norma de cambiar las personas naturales por personas jurídicas con determinados límites de dinero va a permitir justamente una mirada mucho más, una colaboración mucho más firme de la economía formal a la política formal. Muy bien, Carlos Meléndez, muchas gracias por tu presencia acá y de la misma manera por tu presencia el día de ayer cuando el Desayuno de Líderes 2024 que organizó el Grupo RPP. Que tengas muy buenos días.